Os invito a abrir vuestra Biblia en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Tenemos ahí en ese pasaje un texto que Pablo escribe desde la cárcel y posiblemente por esa razón Pablo, al tomar el ejemplo visual que tiene cerca de él de unos soldados guardándolo o manteniéndolo preso, él estando en cadena, muestra o vive él en sus carnes la dureza de vivir para la gloria de Dios que todo creyente debe enfrentar. En el capítulo 1 sabemos que Pablo está diciendo que debemos bendecir a Dios por todas las bendiciones espirituales, las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Y esas riquezas espirituales que tenemos en Cristo se nos ha dado por gracia, para alabanza de su gracia, pero para que vivamos de una manera digna. Dice el capítulo 4, versículo 1, que Él como preso también nos llama a que vivamos de una manera digna del llamamiento o la vocación con que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a vivir como Dios le agrada, en la santidad de Dios, para reflejar y para mostrar en nuestras vidas la santidad de Dios. Capítulo 5, versículo 1. Ese es el llamado, ser imitadores de Dios, como hijos amados, como hijos que hemos sido amados por Él. Así que vivir para imitar a Dios implicará que tendremos una batalla espiritual para cumplir este llamado. Sabéis que la carta de Colosenses es paralela a la de Efesios, pero más reducida. En el capítulo 1, versículo 9, dice: por esta razón también nosotros, en el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios debe llenar nuestro entendimiento de su sabiduría? Para que andemos como es digno del Señor. ¿Cómo andamos de manera digna del Señor? Lo continúa diciendo una lista de 3 características: agradándole en todo. En segundo lugar, dando fruto en toda buena obra. Y en tercer lugar, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos cumplir este llamado? ¿Cómo podemos agradarle en todo? ¿Cómo podemos dar fruto en toda buena obra? ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios? Versículo 11. Fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria. Y esto es lo que Pablo en Efesios capítulo 6 va a terminar la carta diciendo, que para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado de ser imitadores de Dios, necesitamos ser fortalecidos. Y ese es el título de la predicación que estamos estudiando desde hace 2 domingos. Ser fortalecido con la armadura de Dios. Dice el Efesios 6 del 10 al 20. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidas vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. En primer lugar, versículo 10, observa que Pablo nos está enseñando y mandando por la obra del Espíritu Santo que nos fortalezcamos con la armadura de Dios en el Señor. Es la obra de Cristo en su persona y en su obra, en el cual el creyente puede ser fortalecido para enfrentar la batalla.
En segundo lugar, versículo 11 al 13, encontramos ese mandato: fortalécete con la armadura de Dios, mostrando cuál es el propósito, para estar firmes, para estar firmes. Tenemos una batalla en la que nosotros somos los que recibimos la oposición. No somos nosotros los que somos llamados a conquistar, no somos nosotros los que somos llamados a realizar una batalla, a ser hostiles. Somos nosotros los que recibimos los ataques. Y ese ataque viene del diablo y sus huestes. Y el propósito de ser fortalecidos no es para vencer al diablo, sino para permanecer firmes, para resistir en pie, para mantenernos hasta el final fieles y obedientes al Señor. Y todo esto es solamente posible si somos fortalecidos con estos 6 elementos de la armadura de Dios. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Los 6 elementos de la armadura de Dios por los cuales somos fortalecidos para andar como a Dios le agrada, para ser imitadores suyos. Lo primero que quisiera destacar es que no son 6 elementos opcionales, no son 6 elementos de la armadura que pueden separarse, sino que es una misma armadura compuesta de 6 elementos en las cuales todos son necesarios, todos son imprescindibles para la vida del creyente. Por eso ahí se nos llama en el versículo 11 a revestirnos ¿con qué dice? Con toda la armadura. Con toda la armadura. No podemos enfrentar la vida espiritual en fidelidad al Señor, haciendo su voluntad, si no estamos fortalecidos con todos los recursos que el Señor nos da en Cristo. Estos 6 elementos son todos elementos necesarios, inseparables, para vivir una vida cristiana en fortaleza, para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha salvado en Cristo. Así que encontramos estos 6 elementos de la armadura por los cuales somos llamados a ser fortalecidos para mantenernos en pie, para mantenernos firmes, para no caer en medio de esta vida cristiana. Y esto apunta a la seguridad de la salvación. Lo primero que Pablo está diciendo acerca de esta realidad es que el creyente tiene una salvación aplicada por gracia y asegurada por el Trino Dios. Ningún creyente genuino perderá su salvación en ningún momento, sino que el creyente ha sido protegido por la gracia de Dios, por la obra de Cristo y por el poder del Espíritu. Ahora hay estos elementos que el Señor nos recuerda, que en Cristo tenemos, que son necesarios para recordar que son elementos que no están en nosotros, sino que están en la provisión en Cristo. No son elementos que se encuentren en el mundo, son elementos que solo se encuentran en una relación, una unión con Cristo. Como hemos dicho antes, la fortaleza solo se encuentra en Cristo. No en la riqueza, no en el conocimiento, no en el carácter fuerte. La fortaleza se encuentra en Cristo y en el poder eficaz de su fuerza. Por tanto, todos estos elementos vienen de Él. Es Él el origen de nuestra fortaleza. Es Él en quien encontramos nuestra armadura. El concepto de la armadura de Dios tiene que ver con proteger lo que es débil. Proteger con elementos fuertes aquello que es débil. Y hermanos, esto es importante, que reconozcamos nuestra debilidad y nuestra necesidad de ser fortalecidos en el Señor. Dios no está buscando en el mundo a aquellos que son fuertes para salvarlos, sino que Dios busca en el mundo a aquellos que, de entre todos los débiles, los que Él va a tener gracia para protegerlos, para cuidarlos. Y ya sea cual sea la situación que nos encontremos, como Pablo se encontraba preso, en debilidad, Pablo estaba fortalecido en el Señor. Ya sea cual sea la situación que tú te encuentres en enfermedad o en necesidad, o en cualquier situación en la que te muestra tu debilidad, solo en Cristo puedes encontrar la fortaleza para mantenerte en pie y no desfallecer. Es una tristeza el ver cómo personas que no tienen a Cristo, en medio de su enfermedad o de su necesidad, buscan fortaleza en sí mismos. Buscan fortaleza en personas que le fortalezcan en las cosas positivas.
y huyen de todos aquellos que les digan la verdad, aunque sea necesaria, pero ellos la niegan, porque precisamente muestran esta debilidad de su mente. En primer lugar, el primer elemento de esta armadura por la cual podemos ser fortalecidos es el cinturón de la verdad. Versículo 14. Estad pues firmes, mantenedos de pie, ceñido vuestra cintura con la verdad. Esta palabra, ceñir nuestra cintura con la verdad, nos está mostrando que la verdad es aquello que Dios nos ha provisto para que nuestros riñones soporten el peso, nos mantengamos en pie. Es como poder decir un corsé, un cinturón de esfuerzo. Aquello que necesitamos en nuestros lomos, ser fortalecidos para estar en pie y no desfallecer, eso se muestra con la verdad. Ahora, ¿qué quiere decirnos Pablo con que los creyentes necesitamos fortalecernos con el cinturón de la verdad? Algunos podríamos pensar, bueno, esto significa que la palabra de Dios es verdad. Y es cierto, la palabra de Dios es verdad. Algunos pueden pensar que Cristo es la verdad. Y sin duda esto es cierto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él oró en Juan 17:17 que fuéramos los creyentes santificados en la verdad. Y Él dijo, tu palabra es verdad. Él dijo en Juan 16:13 que cuando el Espíritu de verdad venga, Él nos guiará a toda la verdad. Pero Pablo aquí no está usando esta palabra de la verdad como estos elementos de la palabra de Dios, de la persona de Cristo o del Evangelio. Aunque todo esto es útil, la palabra de Dios es útil y la persona de Cristo es eficaz para sostenernos en esa verdad, podemos confiar en ella. Pablo lo que nos está diciendo es que debemos mantenernos firmes en la veracidad. Aquí Pablo está hablándonos que para enfrentar la batalla espiritual debemos vivir fortalecidos nuestros lomos sin hipocresía, comprometidos con la sinceridad de corazón. Lo que Pablo está diciendo a los creyentes es que lo que necesitamos en primer lugar para enfrentar la batalla espiritual es abandonar todo engaño que comienza en nuestros corazones, que nos hace mostrarnos como la forma en la que no somos. Esto es lo que hace el mundo, buscar cualquier verdad que a ellos les valga, cualquier elemento que les valga para aparentar que son fuertes. Pero la realidad es que hay absoluta debilidad en el corazón. Y esto no está lejos tampoco de la vida del creyente. Aparentar que por nosotros mismos podemos enfrentar la vida espiritual. Que somos suficientes en nosotros mismos para aparentar lo que en realidad no somos. Así que Pablo nos está diciendo que el Señor nos ha fortalecido con la verdad del Evangelio, pero también con la verdad de la realidad de nuestro corazón. Que no nos engañemos en nuestro corazón con el engaño de Satanás, ni con el engaño de nuestra mente. El Salmo 51, versículo 6 dice, «He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría». Este es el deseo de Dios. Esto es lo que Dios ama, que lo que hay en nuestro corazón y nos fortalezca sea verdad. No que andemos en la hipocresía o en el engaño aparente de ser lo que no somos. El creyente entonces debe enfrentar la lucha espiritual con la sinceridad de nuestra realidad. Somos como somos. No pretendas aparentar otra cosa. Somos lo que somos. Y Pablo en ese caso está diciendo, soy un esclavo. No pretendo aparentar otra cosa. Soy un esclavo de Cristo y necesito a Cristo. Necesito vuestras oraciones. Necesito ser fortalecido con esta verdad y no engañar nuestra mente y aparentar lo que no somos. Debemos fortalecernos en la veracidad con la que el Señor Jesús vivió en su vida. Cuando Él enfrentó la necesidad del hombre, aunque el hombre no la quisiera aceptar. Cuando Él expuso al hombre a su absoluta necesidad de salvación y del perdón a causa de sus pecados, por estar condenado.
y aquellos que lo escucharon lo abandonaron. Nuestra debilidad personal, nuestra tendencia es enfrentar la vida espiritual buscando cualquier cosa, aunque no sea cierta, para aparentar una fortaleza que en realidad no está en nosotros. Nuestra debilidad no debe ser motivo de vergüenza. La realidad de nuestros pecados no debe ser escondido. Debemos enfrentar toda nuestra realidad a la luz de la palabra sin engaño, con sinceridad de corazón. No debemos negar lo que en realidad somos. No debemos negar lo que necesitamos. No debemos negar lo que hay en nosotros que debemos arrancar. No debemos evitar conocer la verdad ni reconocerla. No debemos evitar reconocer la verdad, aunque esa muestra nuestra debilidad. Romanos capítulo 1, versículos 24 y 25 muestra que esta es la tendencia del ser humano. Negar la verdad de Dios y cambiarla por la mentira y convertir la mentira en su propia verdad. Romanos 1, 24 dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Así que en contra de las mentiras del diablo, ¿qué significa el diablo? Bueno, su título significa el difamador, el que habla mentira. Juan 8:44, Jesús habló acerca de Satanás como el padre de mentira. El mentiroso. La forma en la que el creyente es fortalecido es por medio de la verdad del Evangelio, pero también por medio de poder reconocer la verdad de cómo somos. No vamos a fortalecernos en el Señor si ponemos en nuestros lomos el cinturón de nuestra mentira, de nuestro engaño. Y si tomamos comprada el engaño que Satanás nos ofrece en este mundo. Cuando dice aquí, ceñida vuestra cintura, tiene que ver con la fortaleza de la faja que da la veracidad. El poder reconocer la verdad que Dios nos muestra acerca de nosotros mismos y vivir en esa verdad. Y no pretender aparentar lo que no somos. Mira en el capítulo 1 de Efesios, versículo 13, cómo Pablo vuelve a hablar de esta realidad. Dice ahí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el evangelio es la verdad, Cristo es la verdad, y podemos entonces enfrentar la verdad de nuestras vidas. Y no enfrentar la lucha espiritual con el engaño, ni aparentando lo que no somos. Así que fortalécete, hermano, reconociendo la verdad de tu condición. Reconociendo tu debilidad, reconociendo tu necesidad de perdón, reconociendo tu absoluta dependencia de la gracia de Dios, tu absoluta dependencia de su misericordia. Reconoce la verdad que en la palabra de Dios hay, aplica esa verdad en tu vida, desea su verdad y sé fortalecido por medio de esta verdad, aplicándola a nuestras vidas. Así que fortalécete en el Señor, en su verdad, porque de otro modo nosotros plantearíamos otra verdad alternativa, no cierta, otra mentira sobre nosotros y nuestra supuesta fortaleza. En Cristo somos fortalecidos cuando somos capacitados para identificar la realidad de nuestras vidas. En segundo lugar, sé fortalecido con la justicia en Cristo. Sé fortalecido con la justicia en Cristo. Versículo 14, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Este es el segundo elemento de una armadura. Es más, estos tres primeros elementos sería lo primero que se pone un soldado. Lo primero que se pone un soldado sería el cinturón y después la coraza. Sabemos que es la coraza, ¿verdad? La coraza es lo que protege desde los hombros hasta la cintura, todo el tronco, nuestros órganos vitales, ¿verdad?
todo donde está el 90% de los golpes, donde van a llegar los ataques. En aquella ocasión, esta coraza de los romanos estaban formadas por escamas de metal y permitía un movimiento ágil. No es la coraza de la Edad Media. Ahora, el punto aquí es que para enfrentar la fortaleza del creyente, resistiendo los ataques del enemigo, necesitamos la justicia que en Cristo hay para proteger el 90% de nuestro cuerpo vital, La justicia aquí no se refiere solo a la justicia imputada. ¿La justicia imputada cuál es? Bueno, la justicia imputada es aquella que Dios ha dado o ha declarado sobre los creyentes de que ya hemos sido declarados justos, es decir, somos perfectos delante de Dios, pero no por nuestra perfección, sino la perfección de otro, la perfección de Cristo. Así que ya no tenemos una deuda con la justicia de Dios, porque ahora se nos ha declarado justos por la justicia perfecta de Cristo. Él pagó por nuestros pecados y su justicia se nos ha imputado a los creyentes completamente. Ahora, dice Romanos capítulo 4, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Observa lo que Pablo está diciendo ahí, esta es la justificación imputada. Al creyente se le ha imputado o se le ha declarado justo sin las obras de la justicia, no en base a la obra de esa persona. Así que es declarado bienaventurado aquel hombre quien Dios atribuye justicia sin que él haya sido justo. Esta es la justificación del creyente. Hemos sido declarados justos sin que nosotros hayamos vivido justamente. Esto es lo contrario a lo que la Iglesia Católica enseña. La Iglesia Católica enseña que nuestras obras nos permiten crecer en nuestra justificación. Y somos declarados justos completamente cuando nuestras obras lleguen a ese nivel de justicia, lo cual la Biblia nos enseña que es imposible. Y la base de la justificación no son las obras, sino la fe. Solo por la fe en la justicia de Cristo somos declarados justos. Ahora, Pablo aquí nos está diciendo que hay un resultado de ser declarados justos delante de Dios por la justicia de Cristo. Y es que ahora el creyente es capacitado para vivir en la justicia de Dios. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí, que el creyente es fortalecido cuando vive obediente a la palabra de Dios, vive en la justicia de Dios. Gracias a esta justificación en Cristo, entonces somos transformados para vivir en justicia. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Y debemos crecer en que nos fortalezcamos en vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Somos llamados a ser fortalecidos con la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, a andar en la justicia por lo que a Dios le agrada y en lo que es justo delante de Dios. Mira en el capítulo 4, como Pablo lo ha dicho anteriormente. Capítulo 4 de Efesios, dice el versículo 24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Aquí Pablo está diciendo que una vez que hemos sido hechos nueva criatura en Cristo, ahora debemos revestirnos de la justicia que no había en nosotros. De la justicia que está acompañada de, ¿qué dice ahí el texto? La justicia y la santidad. La justicia y la santidad de la verdad. Aquí Pablo está mostrando que la falta de santidad nos hace ser vulnerables ante los ataques del enemigo. El enemigo nos va a atacar y a medida que nosotros vivimos en obediencia en la santidad de Dios, vamos a dejar de ser vulnerables a los ataques del enemigo. Cada vez que nosotros toleramos en nuestra vida aquellos pecados que nos alejan
de la vida santa y justa que Dios quiere que vivamos, nos coloca en debilidad frente al ataque del enemigo. Por supuesto, no va a haber ningún pecado que nos aparte de la gracia de Dios, pero sí nos va a debilitar en nuestra relación con el Señor. Como Pablo dijo en otro pasaje, el Espíritu Santo se entristece y dejamos de depender de Él y Él deja de fortalecernos cuando nosotros toleramos los pecados en nuestras vidas. Así que no entristezcamos el Espíritu Santo que hay en nosotros andando en el pecado tolerado, sino fortalecidos con la vida obediente en la justicia de Dios, en lo que es justo delante de Él. Romanos 6, versículo 13, Pablo está diciendo que no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? Instrumentos de justicia. Así debemos presentarnos delante de Dios. Como aquellos que hemos sido salvados por gracia y ahora somos instrumentos de justicia. Estamos viviendo en obediencia progresiva a la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, dice Pablo esto: pero puesto que nosotros somos del día, es decir, aquí hay una comparación, ya no somos de la noche como son los que no están en Cristo, como éramos antes, pero ahora somos del día. Tenemos una nueva condición espiritual, puesto que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. Así que Pablo ha utilizado esta coraza también como la coraza de la fe y el amor, que tiene que ver con aquellos frutos que Dios está produciendo en nosotros para poner en práctica su voluntad en nuestras vidas. Necesitamos ser fortalecidos con la obediencia a la palabra, porque de nosotros solamente saldría obedecer a las carnes, al pecado que hay en nosotros. Esto debilitaría nuestra vida espiritual. Así que sé fortalecido con la obediencia a la palabra de Dios que se encuentra en la justicia que en Cristo hay. Confiamos en la justicia de Cristo, la cual nos salva, para poder vivir en la justicia que imita a Cristo. Vivir progresivamente en esta justicia práctica que somos llamados a imitar a Dios. Así que tenemos dos elementos: el cinturón de la veracidad, negando toda hipocresía y engaño de nuestra propia vida. El segundo elemento es la coraza de la justicia, esto es poner en práctica en nuestra vida la voluntad de Dios, lo que Dios nos manda. En tercer lugar, el tercer elemento que somos fortalecidos y es indispensable para resistir los ataques en medio de nuestra vida cristiana es el apresto del Evangelio de la paz. Y está comparado con el calzado de un soldado romano. Esto es lo que caracterizó al soldado romano y trajo victoria y eficacia en la guerra al ejército romano. Y es que era capacitado a hacer muchos kilómetros y a hacer movimientos rápidos por medio de un calzado especial que tenía puntas en la suela, les permitía agarrarse bien al terreno y correr ágilmente y hacer movimientos ligeros. El énfasis aquí es mostrar el apresto del Evangelio de la paz. Así que ponga atención. Aquí no está enfatizando que fortalecemos nuestros pies con el Evangelio en un lugar firme en el que estamos seguros. No. Aquí está hablando acerca de la fortaleza del creyente en la lucha espiritual cuando nuestra actitud es estar siempre preparado para predicar el Evangelio. Estar siempre preparado para predicar el Evangelio. Estar dispuesto. Tener una disposición para presentar siempre el Evangelio de la paz y no de la guerra. Para presentar el Evangelio de la reconciliación con Cristo.
Esa palabra apresto significa literalmente disposición o preparación. Y es que debemos como creyentes enfrentar la lucha espiritual yendo rápido al Evangelio, presentando el Evangelio, acudiendo al Evangelio, propagando el Evangelio. Esta es la característica de fortalecerte con el apresto del Evangelio de la paz. Tener una disposición de presentar en todo momento el Evangelio de Cristo y tener una disposición continuamente a acudir al Evangelio para estar firmes, para estar ligeros. Nuestros pies están firmes, fijos en la seguridad de la predicación del Evangelio. No debemos avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que estos son elementos que deben estar en nuestra vida cristiana. ¿Por qué necesitamos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio? La respuesta es la siguiente: porque de manera natural la debilidad del creyente es olvidarnos del Evangelio rápidamente o no acudir al Evangelio para presentarlo a todo el que se acerca a nosotros. Somos pasivos, somos perezosos a la hora de tomar el Evangelio y proclamarlo. Cuando el soldado romano se caracteriza por ser un heraldo, un mensajero de la paz, cuando trae buenas noticias gracias a esa disposición presta a llevar esa buena noticia. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que nosotros presentemos el Evangelio a aquellos que nos rodean, a aquellos que nos atacan? El Evangelio es la verdad que Dios nos ha dado para que por medio de esa verdad podamos ser prestos a predicarla, a proclamarla. Versículo 16, continúa ahí la armadura, en todo, dice en todo. Esa en todo o sobre todo en la Reina Valera está diciendo sin olvidarnos de los demás elementos. No está poniendo como más importantes los siguientes elementos, sino que no nos olvidemos de ninguno de esos elementos. Que todos los elementos de la armadura de Dios son necesarias e imprescindibles. Así que además de todo lo dicho anteriormente, no podemos salir a la batalla una vez que tenemos puesto el cinturón, la coraza y los zapatos, porque hay elementos imprescindibles que no podemos olvidarnos. En primer lugar, o en cuarto lugar, como venimos estudiando, tomando el escudo de la fe. Debe ser fortalecido por medio de la fe en Cristo. Por medio de la fe en Cristo. El escudo de un soldado romano y el propósito que Pablo tenía acerca de comparar la fe que nos fortalece con un escudo, era un tipo de escudo que cubría a todo el soldado. Podía tener el escudo 1 metro de alto, un poco más de 1 metro de alto, ser suficientemente ancho como para que el soldado se agache y se cubra por completo en ante los ataques que enfrentaba. Algunos podemos haber visto esa formación tortuga, ¿verdad? ¿Recordáis esa formación tortuga de los romanos? En el que todos ponen los escudos por encima, por el lado, y no hay nada que los pueda atacar porque todos se han protegido. Esta es la forma en la que Dios nos protege, por medio de confiar en su palabra. La confianza que el creyente tiene en Dios y en su palabra es lo que nos protege. Y es la primera vez que se relaciona el elemento de la armadura con aquello que nos protege, de aquello que nos protege. Dice ahí el texto, versículo 16, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y observa que aquí Pablo nos dice que el creyente solamente tiene un recurso para apagar los dardos encendidos del maligno. Solamente hay un recurso y es por medio de la fe. La fe es la confianza en Dios y en su palabra. El escudo de la fe nos protege de los dardos encendidos del maligno. ¿Qué significa los dardos encendidos del maligno?
Bueno, los dardos encendidos del maligno son los ataques que el maligno nos envía y que además tienen capacidad no solamente de, como una flecha, un dardo, es clavarse, sino un dardo encendido es aquel que viene con fuego. Y una vez que se clava, te hace daño quemándote con el fuego que está en él. Esto tiene que ver con todos los engaños y mentiras de Satanás. Escucha, esto es importante. Satanás no te habla a tu mente. Satanás no te habla a tu corazón directamente. Todo lo que tú puedas pensar que es Satanás quien te lo está diciendo, escucha, eres tú. Eres tú mismo quien está viendo en las tentaciones que te rodean esos engaños o esas mentiras que salen de tu propio corazón, de tu propia mente que necesita ser renovada. Satanás no tiene el poder para hablarte directamente, audiblemente a tu corazón. Ahora sí, escucha. Satanás sí tiene el dominio en este mundo para rodearte de toda su influencia. Claro que sí, que Satanás te influencia por medio de filosofías engañosas, por medio de engaños de este mundo, por medio de todo lo que este mundo reconoce como verdadero, que no es otra cosa que el engaño de Satanás. Eso influencia al creyente. Por eso, ¿cuál es la única manera que el creyente tiene de enfrentar las mentiras de Satanás? Por medio de confiar en Dios. La única forma que podemos negar o no ser afectados por el engaño del enemigo es por medio de confiar en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque en ocasiones la mentira del enemigo no vendrá tan fuertemente manifestada como una mentira, sino que vendrá camuflada. La mentira del enemigo, de Satanás, vendrá por medio de mezclarla con la verdad. Incluso mezclarla con lo que Dios ha dicho. Esa es la estrategia de siempre. Recuerda qué pasó en el huerto, ¿verdad? Viene a nuestra mente esa estrategia. Y Satanás no atacó a Eva por medio de una mentira manifiesta, sino utilizando lo que Dios había dicho y modificándolo un poco, simplemente, para llevarla al engaño, a la mentira. Con que Dios ha dicho que no podéis tomar de ningún árbol. Dios no había dicho eso. Y ya Él modificó un elemento. Y trajo la duda de que Dios puede, de algún modo, tener que Dios tuviera buen deseo para con nosotros, sino que Dios estuviera engañándonos o tuviera malas intenciones, por eso no quería que comiéramos el árbol. Y le dijo, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y le estaba diciendo, Dios no quiere eso para vosotros. Dios quiere alejaros de un bien que no quiere para vosotros. Cuando en realidad Dios, todo lo que hay en Él es bueno, agradable y perfecto para nosotros. De esta manera, la única forma, hermanos, de que podamos protegernos de la influencia del mundo y del engaño de nuestra propia mente es recordar que Dios es confiable. Recordar que Dios es confiable. Profundizar en su palabra para detectar el engaño que viene mezclado con la verdad. La fe puesta en las promesas y en la palabra de Dios fortalece los ataques que vienen de parte del enemigo. La fe no es un atributo humano. Confiar en Dios no viene de nosotros, sino es un regalo de Dios. Por eso debemos fortalecernos por medio del escudo de la fe, que es confiar en la palabra de Dios y en su carácter perfecto, sabiendo que esa fe ha sido dada por gracia y que está creciendo a medida que crecemos en la unidad de la fe. Dice el capítulo 4 de esta misma carta, versículo 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe.
Esto es al conocimiento pleno, a un hombre maduro, a alguien que ha sido ejercitado en la fe y ha crecido en la fe, en una misma fe, la fe revelada por Dios a través de su palabra, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que no pongamos en duda a Dios y su palabra cuando viene a nuestra mente algo que va en contra de la palabra de Dios o algo que otras personas nos está seduciendo con ese engaño, sino que fortalezcámonos en el conocimiento de la palabra de Dios y en la certeza de que su palabra es verdadera y confiable. En quinto lugar, ser fortalecido con la salvación en Cristo. No es que debamos ser fortalecidos para dudar de la salvación. Al contrario, debemos ser fortalecidos por una salvación segura, una salvación asegurada. La parte más débil del ser humano cuando enfrenta un ataque es su cabeza, ¿verdad? Un golpe en la cabeza es un golpe, ¿cómo se conoce? Un golpe fatal, definitivo. ¿Y qué es lo que cómo Dios nos ha asegurado la cabeza para resistir los ataques que van a venir sobre nuestra cabeza de manera definitiva? Dándonos una salvación fuerte, una salvación poderosa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, dice Pablo: pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, como hemos leído antes, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y como yelmo la esperanza de la salvación. Y esto es lo que Pablo está diciendo en Efesios 6, versículo 17. El yelmo de la salvación tiene que ver con el yelmo de la seguridad o la esperanza de la salvación. Hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados definitivamente. Pero esta seguridad que está por venir de nuestra salvación está asegurada para todo creyente y debemos colocarlo en nuestra mente, en nuestra cabeza. Saber que no hay nada ni nadie que pueda poner en riesgo nuestra salvación, sino que por medio de la fe el enemigo puede poner en duda la palabra de Dios, pero la salvación es indudablemente una seguridad de esperanza. Dice un comentarista acerca de esto: fácil es ver que para la salvación cristiana es realmente un arma de defensa. Si no fuese por el hecho de que en medio de las penalidades y persecuciones de la seguridad de la salvación, tanto presente como futura, llena del corazón del creyente, éste podría fácilmente abandonar la lucha. Si no estamos seguros de nuestra salvación, fácilmente podríamos abandonar la lucha. Pero dice el comentarista, es justamente este preciso tesoro lo que le da aliento y fuerza para proseguir con la lucha, puesto que en cuanto a sí mismo sabe que lo que Dios ha comenzado, lo perfeccionará hasta el fin. Nos mantenemos firmes frente a los ataques del diablo para hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que Dios ha comenzado en nosotros una obra que la terminará. Y esa salvación que Él comenzó en nosotros y la va a terminar, nos alienta, nos anima, nos permite seguir luchando con fuerza, proseguir en esta lucha. Porque Cristo es nuestro casco. Cristo es nuestro casco seguro, nuestra protección que asegura nuestra salvación. Él es el poder indestructible e ineficaz. Él es la fortaleza en nuestra debilidad. Él es la seguridad en nuestra inseguridad. La mentira del enemigo es hacernos pensar que nuestra salvación podría no ser segura, pero en Cristo estamos asegurados de que Cristo terminó la obra de salvación en esa cruz cuando Él dijo: consumado es, se acabó. Lo que tenía que hacer para salvar al pecador lo he hecho. Y esa debe ser la seguridad de nuestra salvación, hermano. Así que, asegurando que nuestra deuda fue pagada,
y la salvación que en Cristo hemos recibido está asegurada, nos queda por último fortalecernos con el Espíritu. Fortalecernos con el Espíritu. Y dice el versículo 18, versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es importante destacar que este es el único elemento de la armadura que es un arma. Todo lo demás tiene el propósito de protegernos, fortalecernos, cuidarnos, mantenernos frente a los ataques. Pero esta es la única elemento que se nos ha provisto en Cristo como un arma. Pero no para atacar, sino para resistir. Un arma para resistir y no para atacar. Nunca somos llamados a atacar. Somos llamados a fortalecernos. Y el arma que se nos ha dado es un arma de protección. Un arma de defensa. Un arma como utilizó nuestro Señor Jesucristo eficazmente, ¿verdad? Nadie fue tentado como Cristo y nadie resistió la tentación como Él. Cristo fue tentado 3 veces por Satanás mismo en el desierto. Y allí, audiblemente, Satanás lo tentó en 3 ocasiones. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo resistió la tentación? Se mantuvo firme en medio de ese ataque, usando la espada del Espíritu. Escrito está. Cristo, escucha, tiene autoridad divina para decir yo digo. ¿Sí? Cristo, en su humanidad, no dejó de ser Dios y podía haber dicho yo digo. Pero Cristo enfrentó la tentación como un hombre, como tú y como yo. Y fue nuestro modelo para enfrentar la tentación, los ataques. Responder como Cristo. Y acudir a la palabra de Dios para decir, escrito está. Incluso Satanás utilizó la palabra de Dios para decirle, bueno, la palabra de Dios dice que a sus ángeles Él mandará para que tu pie no tropiece. Pero el Señor Jesús continuó utilizando la palabra de Dios para defenderse. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. No tentarás al Señor tu Dios. Y hermano, esta es la forma en la que Dios nos manda que usemos la palabra. No para atacar unos a otros, no para arrojarnos la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios y manifestar que sabemos más que tú o que sé más que tú o que soy más conocedor de la palabra de Dios que tú, sino para enfrentar todos los ataques del diablo por medio de la eficacia de la palabra de Dios. Enfrentar por medio de las verdades que están en la palabra de Dios todos los engaños y toda situación que Satanás nos va a atacar. Como león rugiente le está alrededor nuestra buscando a quien devorar, pero nosotros fortalecidos con la armadura de Dios y con la espada de Dios en nuestra mano podemos decir, escrito está. Y ser fortalecidos para que podamos resistir y terminar toda nuestra tarea, estar en pie terminando la tarea. Efesios 5 dice ahí, versículo 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Tomar la espada es llenar nuestra mente de la espada. Escucha, de manera figurada tomar la espada es responder con la palabra de Dios a las cosas que nos rodean. Recordar la palabra de Dios en nuestra vida para que nos dirija, nos guíe en nuestras decisiones. Pero no podemos decir escrito está si no lo hemos estudiado antes. No sabemos lo que está escrito y no podemos usar su palabra si no la estudiamos, si no la conocemos, si no la memorizamos. Por eso, para poder responder escrito está y defendernos de los ataques por medio de la eficacia de la palabra de Dios, lo que dice Hebreos 4:12, que es la palabra de Dios tan eficaz y útil como una espada de 2 filos. Esto necesitamos, llenar nuestra mente y corazón de su palabra. Debemos afilar la espada, todos los días. Debemos preparar la espada, debemos llenar nuestra mente de todas sus verdades, del conocimiento de su palabra y también del conocimiento de su verdad revelada en su palabra. Y así podemos fortalecernos con la armadura de Dios con estos 6 elementos.
estos 6 elementos, que todos son necesarios e indispensables, pero que ninguno de ellos funcionará si no está el último elemento. No es un elemento de la armadura, pero es necesario de manera imprescindible para vivir, para tomar en mano, para ser fortalecido con la armadura. Y esto es en oración. Terminamos aquí, versículos 18 al 20. La oración es el medio por el cual podemos hacer uso efectivo de toda la armadura. Señor, fortaléceme con tu verdad. Fortaléceme para ser guiado por tu verdad y para no vivir en la hipocresía. Señor, fortaléceme para obedecer tu voluntad y vivir en la justicia. Señor, fortaléceme para estar preparado para presentar el Evangelio y acudir al Evangelio velozmente. Señor, fortaléceme en la fe para confiar en tu carácter y en tu palabra. Fortaléceme con la seguridad de la salvación. Fortaléceme por la verdad de tu palabra revelada. Si no hay oración, no hay manera de ponerse la armadura. Esto sería la forma de ponerse la armadura, en absoluta dependencia en oración. ¿Qué tipo de oración? Bueno, la oración que Pablo nos está diciendo aquí. Versículo 18, con toda oración y súplica. Y aquí tiene que ver no solamente con oración, sino con la súplica, es decir, un ruego intenso, un reconocimiento que lo que le pedimos a Dios no lo vamos a recibir por derecho, sino por misericordia. Tú suplicas a alguien aquello que tú no tienes derecho de recibir, sino que lo suplicas para que por gracia se te dé. Y esto es lo que se nos llama a hacer, a que oremos en todo tiempo. Observa la palabra más repetida en esto, versículo 18. Con toda oración, esa es absoluta oración, cantidad de oración, todo tipo de oración, de alabanza, de gratitud, de confesión, de petición, en todo tiempo, es decir, no hay momento en el que la oración no sea necesaria. Hermano, escucha, no hay momento en tu vida en que la oración no sea necesaria. Y dice ahí, con toda perseverancia y súplica. En tercer lugar, toda perseverancia es una oración repetida, continuada. Una oración que resiste el tiempo y que espera la respuesta y que espera la misericordia de Dios. Y además por todos los santos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que no necesite la oración. Y no hay nadie por quien tú no debas orar. Debemos orar todos, unos por otros. Y Pablo se une a sí mismo se añade a sí mismo en esta lista, versículo 19, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. ¿Crees que Pablo estaría confiando en su conocimiento? ¿Crees que Pablo estaría confiando en su capacidad para saber qué responder a cada pregunta, a cada situación? Así debe ser nuestra actitud. Señor, ayúdame a saber cómo responder porque no me fío de mí, porque no encuentro en mí mismo la seguridad para saber que yo estoy capacitado para responder a todas las preguntas. Y no solamente a todas las preguntas, sino aquí tiene que ver con la predicación del Evangelio. Este es el propósito, versículo 19, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Es importante eso de sin temor, ¿verdad? Porque Pablo está ahí en esa situación de temor, de posible temor. Siendo preso por el Evangelio y no por algo malo que él haya hecho, cuanto más predique el Evangelio, ¿qué? Más va a sufrir. Y tiene temor de dejar de predicar el Evangelio para evitar el sufrimiento. Entonces, necesitamos la oración, porque somos débiles, como Pablo aquí lo manifiesta. Porque también somos temerosos de cómo las consecuencias que suframos por ser fieles al Señor nos puedan traer ese sufrimiento en esta vida. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadena, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. No hay nada en nosotros, hermanos, que nos haga ser suficientes y dejar de orar.
Y cuando dejamos de orar, lo que decimos es precisamente eso. Soy suficiente en mí mismo. No necesito al Señor. Por eso, para ponernos todos estos 6 elementos de la armadura, necesitamos reconocer nuestra dependencia en oración del Señor. Y tenemos este mandato de fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, para resistir en oración, fortalecernos en todo lo que el Señor nos ha provisto eficazmente en Cristo, para que después el Señor reciba toda la gloria. Mira lo que dice ahí, termina versículo 21. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Necesitamos ser consolados al ver que la eficacia de la armadura funciona en cada uno de los creyentes. Necesitamos ser consolados al ver la obra de Dios en cada uno de nosotros. Necesitamos tiempo de comunión y tiempo de confesar nuestra debilidad unos con otros para que juntos podamos venir en dependencia de Cristo y su armadura, para que podamos ser consolados en la fortaleza que en solo Cristo hay. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos muestra nuestra necesidad de ti. Gracias, Padre, porque nos has dado todas las noticias, las buenas, pero también las malas de nuestras condiciones. Señor, de nuestra lucha espiritual. Señor, tú no nos has dejado solos, Señor, y tampoco nos has dejado sin fortaleza en Cristo. Por eso ayúdanos, Padre, a depender de ti en oración y ponernos, Señor, cada día, en cada momento, toda tu armadura, todo lo necesario para ser fortalecidos de nuestras debilidades. Perdona nuestros pecados, Señor. Y si hay alguien que no tiene a Cristo como Señor y Salvador en esta mañana, Señor, dale la fe para creer en Cristo y para ponerse el casco de la salvación que solo en Cristo hay. Y para ser fortalecido íntegramente, Señor, con la gracia y la misericordia que tú nos has dado en Cristo. Todo esto oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.